Muy probablemente en nuestros hogares, en más de alguna ocasión, no hemos estado de acuerdo con las decisiones del sector público que deciden premiar o dar una recompensa a aquellos funcionarios que han hecho bien su trabajo o que no han sido corruptos. Y decimos, pero si al fin y al cabo es su deber. En efecto, podrán felicitarlos, pero una recompensa no estoy muy de acuerdo. Y es exactamente lo que sucede, por dar un ejemplo todavía muchísimo más íntimo, en el caso de la relación de nuestros hijos con nosotros, sus padres. Cuando el hijo espera una recompensa, si a cambio de eso él obtiene una buena nota, si se porta bien, si es un buen hijo, si es aplicado, no, es su deber serlo. Ahora bien, por el amor que les tenemos, eventualmente entonces un presente para felicitar el logro obtenido. Eso significa entonces que el concepto de recompensa es un poquito distante y es precisamente durante esta semana lo que estaremos estudiando, el tema titulado Las recompensas de la fidelidad. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, voy hacia Apocalipsis y en el penúltimo capítulo. Por favor, busquemos entonces Apocalipsis en el capítulo 21 y el verso 7. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis 21, verso 7. Qué bonito texto. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Atención al vocablo heredar. La etimología del vocablo recompensa es una palabra latina compuesta que prácticamente nos indica el hecho de dar o entregar algo a cambio de otra cosa. Una promesa que se hace para aquel que si obtiene eventualmente algo, se le dará otra cosa a cambio, una gratificación. Prácticamente termina siendo como un pacto de yo doy algo a cambio de esto. Pero el problema está en el aspecto bíblico de que en Marcos, en el capítulo 8, y ahora voy al segundo libro que inicia en el Nuevo Testamento, Marcos, en el capítulo 8 y el verso 36. Sí, Marcos capítulo 8, verso 36. Acompáñenme, por favor. Dice la palabra de Dios, aquí está. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Impresionante, pero apreciados amigos y hermanos, no importa cuántos bienes tengamos, no tenemos la capacidad, la posibilidad de dar absolutamente nada a cambio de la vida eterna, a cambio de restituir nuestra alma. No estamos en esa capacidad. Esa es la razón por la cual en esta oportunidad, con respeto, disiento del concepto que manejan algunas personas de considerar que en la Biblia encontramos recompensas que nos estimulan para que tengamos una vida correcta, una vida cristiana. No es posible. Si ni siquiera es posible que le entreguemos de nosotros mismos nuestra vida al Señor. No podemos añadir ni siquiera un segundo más a nuestra vida por nosotros mismos, sino que volvemos a caer en el concepto de Gálatas capítulo 2, verso 20. Y suena repetitivo, pero es que es la base de todo. Si con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, no soy un ser susceptible de recibir absolutamente nada, porque he dejado de existir. Porque ahora es Cristo el que vive en mí. Es más, de hecho, Él viene y me recupera a mí. Y luego entonces, todo aquello que estaba dispuesto en un principio por naturaleza divina para mí, es recuperado de igual manera. Esa es la razón por la cual podemos entonces ir a considerar en Génesis, cuando en el principio el hombre es creado a imagen y semejanza del Creador. La noticia es que somos hijos de un rey. Y por lo tanto, tenemos esa corona. Ya está allí.
Ya está la salvación ahí, ya fue ganada por nosotros, ya fue obtenido el derecho de regresar a casa, pero no fue obtenido por nosotros, fue obtenido por Jesús al tomar nuestro lugar. Ya está allí. Pero hubo una crisis. Recuerdan que la semana pasada conversábamos acerca de esto. Esta crisis rompe la relación íntima con Dios y nos orilla a tener que tomar una decisión o a favor de la vida eterna o en contra de ella, a favor de la muerte eterna. Parece que todo depende de quién es papá. Si nuestro padre es la fuente generadora de vida, heredaremos esa vida. O nuestro padre es el diablo. Hijos de vuestro padre el diablo, dice el concepto claramente en la palabra de Dios, pues entonces también recibiremos la herencia que proviene de él. Así que desde este punto de vista, el concepto de recompensa no existe en el vocablo de la palabra de Dios como algo que sea posible que ganemos por nosotros. Y tampoco no es una felicitación. Te voy a dar una corona y te felicito porque lo hiciste bien. Es que es Cristo el que está en nuestro lugar. Para aclarar un poquito el concepto, les traigo a la memoria la situación de lo que sucedía en el santuario aproximadamente en el mes de octubre, el mes de Tisre, según el calendario judaico. En esa ocasión se celebraba la fiesta de expiación. Se había anunciado previamente con 8 días de anticipación a son de trompetas. Todos tenían que haber hecho sus arreglos. Lo que buscaban era estar en paz. Como consecuencia tendrían una vida. Entonces, mientras el sumo sacerdote estaba oficiando, todos estaban alrededor del santuario rostro en tierra y lo que clamaban en hebreo era Hat Benu, en otras palabras, inscríbenos en el libro de la vida. Ese era el deseo, ese era el concepto, hacia eso estaban aspirando. Incluso el poder estar inscritos en ese libro no era algo que ellos habían logrado hacer, sino que simplemente habían optado por tomar al Cordero para que se sustituyera su posición, aquel que anunciaba a Jesús que iba a venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que se lo gana, Él es el que se gana para nosotros por un amor incomprensible, porque de tal manera nos amó. Él gana para nosotros ese derecho de ser inscritos en el libro de la vida. El sumo sacerdote sale, dice consumado es, y la expresión judaica entonces cambia por Hat Benu, séllanos ahora en el libro. Que quedemos ahí para siempre. Si te das cuenta, no es una recompensa, no es un pacto que hicimos, es algo inevitable. Te conectas a la vida, vivirás. Te desconectas de la vida, morirás. Así que la vida eterna, la salvación, la ciudad santa, la corona, ya fueron ganadas para nosotros por el inmenso amor del Hijo de Dios. Y es que desde un principio era así. Fuimos creados a su imagen. Hijos de un rey. Con una corona por ser príncipes. Pero el pecado nos separó, decíamos, y creó esa crisis. Quiero invitarles para que vayamos desde el punto de vista aún todavía más profundo a una secuencia que se registra en Apocalipsis, en el paralelismo que se hace con las 7 iglesias que están empezando por el capítulo 2 de Apocalipsis. Y voy primeramente a Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Es interesante que todo lo que escribe aquí el apóstol respecto a lo que les dirige a las iglesias es en otras palabras un mensaje profundo de restituir esa relación íntima con Dios. Y mire usted lo que dice el capítulo 2 y el verso 7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Separados del Señor estábamos muertos, habíamos perdido ese estatus de vida. Pero si tú, en el nombre del Señor, y la clave, el arma para vencer es ya no vivo yo, sino que Cristo en mí vence el pecado, vence a la muerte. ¿Dónde está tu muerte tu aguijón y dónde es sepulcro tu victoria? Entonces volvemos nuevamente a ser restituidos a nuestra naturaleza divina, la de vivir para siempre. Y la palabra de Dios dice también en el verso 10 de Apocalipsis capítulo 2, y ahora vamos con la iglesia de Esmirna. Y dice, sé fiel hasta la muerte
yo te daré entonces la corona de la vida. Pero ¿cómo podemos ser fieles hasta la muerte? Y volvemos a caer nuevamente en el concepto, pues ya no viviendo nosotros, sino que viviendo Jesús en nuestro lugar. Y la palabra de Dios dice entonces en el verso 11, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No puede, porque es eterno, porque ya no es Él, porque es Jesús en su lugar, que es eterno. Verso 17 del capítulo 2 de Apocalipsis, y dice la palabra de Dios, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca. Es interesante la figura de la piedra porque es el concepto inamovible que queda inscrito y que nadie borra. Y depende de quién lo talla y quién lo esculpe. En este caso, así como los 10 mandamientos, que el simple hecho de saber que quedan grabados en piedra por alguien que es eterna esa inscripción. Son eternos esos mandatos de igual manera. Y este nombre nuevo que se inscribe en esa piedrecita blanca, entendamos entonces el concepto del nombre por carácter, porque de acuerdo a la forma, a la actitud que teníamos, así era el nombre que se ponía. Emmanuel, Dios con nosotros, Abraham, Padre de muchedumbres, etc. Pues bien, de igual forma, este nombre queda grabado en piedra, en otras palabras, queda grabado para siempre. Es que ha llegado un momento en el cual al que venciere, esa relación íntima con el Señor será inamovible, nunca más se romperá. Bendito y alabado sea su nombre. Y dice la palabra de Dios también, estoy ahora en el verso 26, al que venciere guardare mis obras hasta el fin, a ese le daré autoridad sobre las naciones. Y es interesante cómo se liga con el verso 28, le daré la estrella de la mañana, que es Cristo Jesús. Él es el único que tiene realmente autoridad. A ver, un momento, entendamos una vez más, es que es necesario, es indispensable, es urgente que dejemos de existir nosotros para que viva Jesús en nuestro lugar, para que tengamos entonces vida eterna, para que entonces que esa relación íntima sea grabada para siempre, para que entonces Él, al reinar en nuestro corazón, también esté reinando hacia las naciones con vara de hierro, dice la palabra de Dios. Y esto nos lleva a hacer una pausa aquí en Apocalipsis, en el capítulo 20 y el verso 4. Y dice la palabra de Dios, vi tronos se sentaron y en la parte final, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es que ya no viven ellos, vive Jesús en su lugar. Reinarán para siempre. Seguimos entonces ahora con la siguiente iglesia, la iglesia de Sardis, en el capítulo 3 de Apocalipsis y el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y es interesante este punto porque lo podemos confirmar con Apocalipsis capítulo 19 y el verso 8. Estamos hablando de cuál es la situación de cómo puede identificarse aquellos que son miembros del pueblo de Dios. Verso 8, capítulo 19 de Apocalipsis. Y a ella, a la iglesia, a ustedes, a mí, se nos concederá que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente. Es importante hacer notar que el lino fino era la vestidura sacerdotal. No somos sacerdotal. El sumo sacerdote era el que se vestía de lino simple. Y era blanco, por cierto, no era negro. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esto? Pues a la luz de 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, la palabra de Dios dice, ustedes lo pueden notar, lo hemos visto varias veces, hemos sido llamados a ser reales sacerdotes. El vocablo sacerdote implica la representación de Dios a través nuestro. En otras palabras, si ya no vivimos nosotros, vive Jesús en nuestro lugar. Es que exista la posibilidad, es que se vea, se note que Jesús está en ti, que al verte a ti miran al Señor, que al escucharte a ti escuchan al Señor. Se vestirán de lino fino. Y esto lleva también a un punto todavía más a fondo, y es en el capítulo 3 y el verso 12 de Apocalipsis. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Vamos a hacer un resumen. Y él dice el verso 20. Estoy en el capítulo 3, verso 20.
Así que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hagamos un resumen. Tome nota, por favor, todos los que son los finales de cada una de las iglesias, de las promesas. Si ya no vivimos nosotros, si vive Cristo en nuestro lugar, pues entonces a ese que haya hecho eso, que haya permitido dejarse usar por el poder del Espíritu de Dios, será restituida su relación íntima y por lo tanto será restituida hacia la vida. No puede morir, vencerá a la muerte. Sí, se grabará esa relación íntima para siempre, la piedrita blanca. Aparte de eso, regirá a las naciones, pues ya no vive él, vive el rey en su lugar. Independientemente de eso, la palabra de Dios dice también entonces que se les identificará porque son sus representantes, están vestidos de lino fino. ¿Y en dónde oficiarán? Pues nada menos que en el santuario. Y la palabra santuario es un vocablo compuesto de santo, sin mancha, ario, lugar. La relación tan íntima que permanecerá por siempre, por la eternidad con Dios, es lo que manifestará entonces que este pueblo que ya no vive él, se identifica como su representante, está en una íntima relación con él. ¿Quieres eso? ¿Te gusta eso? Diría un amigo pastor que ya fue llamado al descanso. ¿Te gusta escucharlo? Así que si te das cuenta, no me mueve mi Dios para quererte lo que me has prometido en el cielo. Eso que está en el cielo inevitablemente es una herencia que se recibe y que está grabada en la palabra de Dios. Aquí hay un punto muy interesante. Antiguamente se hacían los testamentos, pero existían dos copias. Una estaba con los familiares y otro era guardado por los sacerdotes. El día que moría entonces el familiar, como sucede actualmente, aparecían hijos donde no existían. Y muchos llegaban incluso con actas que eran falsificadas. Pero estas se cotejaban con el original que tenían los sacerdotes y ahí se podía identificar quiénes eran en verdad los herederos. Pues bien, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 16. Ese texto que ya tengo señalado. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10 y en el verso 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, y este sí es un pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados. La palabra de Dios nos ha llamado, de acuerdo al texto que habíamos iniciado hoy en Apocalipsis 21:7, que al que venciere se heredará todas las cosas. Tome nota, no dice, le daremos como recompensa todas las cosas. No, las heredará. Es que desde el punto de vista etimológico, el vocablo heredar implica una relación bastante estrecha, prácticamente de complicidad o de familiaridad. Heredan únicamente los familiares directos, hijos del rey. A eso que hemos sido llamados tú y yo. Por lo tanto, lo que recibimos es algo que ya está ahí, que ha ido a preparar papá para nosotros. No te lo ganas tú, simplemente es tuyo, porque ya no vives tú, porque es Cristo el que vive en su lugar, porque volvemos a tener el estatus de ser hijos de Dios. Espero haber aclarado el punto y poder considerar muy detenidamente, apreciados amigos y hermanos, no la carrera que se corre en esta vida para llegar a la eternidad, no la corres tú, la corre Jesús en mi lugar. Esa corona no la recibes tú, la recibo porque Él la ganó para mí. Esa ciudad a la cual llegaré a habitar siempre ha sido la ciudad que ha estado preparada para ti y para mí. Si aquí solo estamos de paso, pero llegaremos ahí gracias a que Jesús nos llevará allí. Si le dejamos entrar, si nos dejamos usar. Y es precisamente con este deseo y con esta aspiración cuando escuchamos al Señor que en la palabra de Dios nos dice que Él está tocando a la puerta, que está llamando. Ese es el texto con que termina entonces Apocalipsis y el mensaje a las iglesias. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y como lo dijimos la vez pasada, ¿le escuchas tocar? Pues bien, ha llegado el momento de dejarle entrar.